aquí ya Woodstock, ¿verdad? Esta tarde, comenzando allá en Gwinnett, nos quedamos sin aire acondicionado y el Señor tuvo que hacer un milagro. Es más, hizo un milagro. Yo no sé cómo la temperatura subió a 85 grados y se apareció un señor que arreglaba aire acondicionado. Por primera vez llegó ahí y pudo arreglar una de las unidades. Qué bueno fue eso. Bueno, hoy vamos a seguir con la serie que tenemos aquí, ¿no? Presión en la familia. La semana pasada Mandy nos habló acerca de hombres que quieren ser rey y mujeres que quieren ser reinas. Yo hablé también hace unas semanas atrás acerca de el rol de las mujeres y toqué un poquito con lo de los hombres para que no haya presión en la familia. Hoy vamos a mirar la presión del sexo, la presión que puede traer el sexo incorrectamente, ¿no? Por supuesto, traer a una familia. Y la respuesta a eso es sí, claro que sí. El sexo mal usado en la forma que Dios no desea puede traer presión a la familia, especialmente presión a la esposa o al esposo si somos infieles, presión con los hijos, que quizás los separamos, ¿no? Presión con los amigos. Personas que dejamos y se quedan heridos, ¿no? Personas que quizás estamos discipulando y por una caída, ¿no? Un pecado de inmoralidad sexual, ellos también se apartan y viene presión a nosotros. Pero también viene presión al ministerio. Por ejemplo, personas que están en posición de liderazgo espiritual y caen en cosas de estas incorrectamente, ¿no? Pues tienen que en muchos casos bajarse por mucho tiempo y no poder practicar aún con los dones que Dios le ha dado para ellos enseñar y practicar las cosas que Dios le está enseñando. Presión también de disciplinas. ¿Cuántas cosas pueden venir a nuestras vidas porque Dios disciplina cosas así? Y presión, aún con el Señor Jesús, un día cuando lo veamos cara a cara, tener que explicarle qué fue lo que pasó, porque dice que un día le vamos a contar a Él todo y que todo va a ser manifestado, ¿no? Presión. Dios nos pone a nosotros claramente áreas de lo que es el sexo y vamos a mirar hoy a muchos versículos aquí. Les voy a pedir que me acompañen, que abran sus Biblias a Génesis capítulo 1. Vamos a empezar con la primera página de la Biblia y vamos a leer un par de versículos en Génesis 1:27. Primero vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos dirija aquí en esta tarde. Padre, te damos gracias porque tú eres un Dios bueno. Gracias que sabemos que tú fuiste quien hiciste esto, quien creaste esto del sexo. Tú eres el que está en control de todas estas cosas. Y yo te pido, Señor, que hoy podamos ver cuál era tu plan, cuál es tu plan, donde puedas haber bendición con esto para que no traiga presión a la familia. Te pido que me uses, te pido que me ayudes, te ruego por mis hermanos y hermanas que están aquí, que tú le hables a ellos, Señor, a través de tu palabra, que tú le hables y que tú les enseñes a cada persona que está aquí. Te pido eso en el nombre de Jesús. Amén. All right, vamos a mirar el primer versículo, está en el capítulo 1 de Génesis, versículos 27 y 28. El 27 dice así, y lo que quiero mostrar aquí es que Dios creó los sexos, ¿no? Y dice así, y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Aquí vemos bien claramente que Dios hizo los sexos, hizo a un hombre masculino, hizo a la mujer femenina y ambos tienen diferentes sexos. Ambos tienen diferentes funciones. Aún hasta el sistema de reproducción es completamente diferente. Y esto fue hecho por Dios, Él lo creó. El segundo versículo te quiero mostrar que el sexo fue creado por Dios con dos propósitos. Mira el versículo 28, la primera parte como dice, y los bendijo con estas palabras, sean fructíferos y multiplíquense. Dios aquí le está diciendo al primer hombre, a la primera mujer, le está diciendo, yo quiero que ustedes puedan multiplicarse, procreación. El sexo no es solamente para tener babies y para tener más hijos, sino también está dado porque dice, sean fructíferos. Yo te quiero decir que la persona que es fructífera, que lleva fruto, también disfruta lo que está haciendo. Y Dios hizo esto para que nosotros
bajo sus reglas y como Él ordenó, que tú y yo también podamos disfrutar esto. Es más, hay muchos proverbios que nos hablan de esto. Hay un libro en la Biblia que está escrito solamente hablando de la relación de un hombre y de una mujer. ¿Saben cuál es ese libro? Cantar de Cantares, especialmente el capítulo 4, habla de esto. Esto fue diseñado por Dios. Dios lo preparó así. Y en el capítulo 2, versículo 24, que está en tu boletín, Génesis 2, si pudiéramos decir la segunda página de la Biblia, ¿no? El capítulo 2, en el versículo 24 dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, singular, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Aquí vemos que al principio del comienzo de la humanidad, Dios hace al hombre, hace a la mujer. Y le dice, se pueden unir. Es más, ustedes van a dejar a padre y a madre y se van a unir y van a convertirse en una sola carne. Esto quiere decir una mente, un corazón y una sola carne donde tú vienes y te unes con tu esposa, esposo. Y ahí es donde comienza esta intimidad, siendo uno solo. Pero ¿qué es lo que pasó? El pecado no había entrado todavía. Estamos en el capítulo 2, en la página 2 de la Biblia. Todo era perfecto. Este era el plan, el master plan de Dios. Que tú y yo pudiéramos gozar esto con nuestra esposa, esposo. Ese era de verdad el plan. Pero entró el pecado del mundo. Y Dios nos escribe un versículo de cómo hacer esto, con quién hacerlo. Y después nos tiene que escribir un capítulo entero, 30 versículos en cómo no hacerlo. Y yo quisiera que miráramos ahí, porque ahí vamos a sacar varios principios y específicamente una palabra que nos va a ayudar mucho a entender el corazón del asunto de lo que yo quiero hablar en esta noche. Así que te voy a pedir, de que vayamos al libro de Levíticos, capítulo 18. Yo nunca pensé que iba a hablar de Levíticos o predicar de este libro, pero en el capítulo 18 nos encontramos un capítulo, 30 versículos, donde Dios está hablando y diciendo, hey, yo no quiero que ustedes hagan el sexo en esta forma. Es más, vamos a leer varios versículos aquí y pedirle al Señor que nos guíe aquí, ¿no? Pero si estás ahí en tu Biblia, Levíticos 18, capítulo 18, vamos a empezar con el versículo 1. Dice, el Señor le ordenó a Moisés que le dijera a los israelitas, yo soy el Señor su Dios. No imitarán ustedes las costumbres de Egipto, donde antes habitaban ustedes, ni tampoco los de Canaán, a donde los estoy llevando. O sea, aquí les dice, hey, quiero que hagan una cosa. De donde ustedes salieron, de Egipto, yo no quiero que ustedes sigan la costumbre de esta gente. A donde los estoy llevando, que es la tierra de Canaán, la tierra prometida, lo que se le había dicho a Abraham, ahí también hay una gente que están practicando una cosa que yo no quiero que ustedes practiquen. Todavía no nos ha dicho lo que es, pero vamos a llegar al punto. Así que nos dice eso, dice, no se conducirán según sus estatutos, versículo 4, sino que pondrán en práctica mis preceptos y observarán ante mis leyes. Yo soy el Señor su Dios. Versículo 5. Observen mis estatutos y mis preceptos, pues todo lo que los practiquen vivirán por ellos. En otras palabras, Dios está diciéndole aquí, dile a esta gente que todo el que escuche, todo el que oiga, todo el que haga lo que yo estoy diciendo, va a poder vivir. Va a poder tener vida. Va a poder tener vida abundante. Todavía no nos ha dicho lo que es, pero nos está preparando. Lo que esta gente hacían allá atrás, no lo hagan. A donde vamos, tampoco lo hagan. Pero si ustedes hacen lo que yo les digo, van a encontrar la vida. Vamos a leer el próximo versículo y va a ser el último de esta parte. 6. Nadie se acercará a ningún pariente cercano para tener relaciones sexuales con él o con ella. Yo soy el Señor. Esta es primera vez donde nos dice qué es lo que no podemos copiar, que se hacía en Egipto y lo que se está haciendo donde está la tierra prometida. No quiero que hagan esto.
Estas son relaciones que yo nunca quería que ustedes fueran allí. Yo les di a ustedes esto, te hice a ti, te di una mujer, te di una esposa, pero ustedes se han desviado, el mundo se ha desviado y están haciendo cosas que yo no quiero que practiquen. Por los próximos 15 versículos en este texto es todo de con quién tú no puedes tener relaciones. Dios escribió un versículo para que lo gozáramos con una esposa, un esposo, y después escribe 30, ¿por qué no? ¿Y con quién no? Mira, no tienes que leer eso ahora, de verdad no quiero que entremos ahí porque es increíble, luego lo puedes leer si tú deseas, pero aquí en esos próximos 15, 20 versículos habla de no tener sexo con miembros de la familia, de no tener sexo con personas del mismo sexo, lo que es la homosexualidad, hombres con hombres, mujeres con mujeres. Habla de no tener sexos aún con animales. ¿Tú sabes lo que es? La Biblia habla de eso aquí. Y por último, en el próximo capítulo, habla de no tener sexo con la esposa de tu amigo. Lo que nosotros llamamos adulterio, fornicación. Es más, esto llegó a uno de los 10 mandamientos, ¿no? O sea, sí, por todas partes vemos cómo Dios está interesado en que no lo practiquemos en varias formas. Ahora les pido que brinquen o bajen, mejor dicho, al versículo 24, porque aquí está algo que es interesantísimo. Versículo 24 dice, no se contaminen con estas prácticas, no se contaminen con estas prácticas, porque así se contaminaron las naciones que por amor a ustedes estoy por arrojar. Y aún la tierra misma se contaminó, por eso la castigué por su perversidad y ella vomitó a sus habitantes. Versículo 28. Si ustedes contaminan la tierra, ella los vomitará como vomitó a las naciones que habitaron antes que ustedes. Aquí vemos algo muy interesante. Esto corrió tanto, este pecado, que Dios disciplinó, Dios corrigió, Dios hizo algo contra la tierra. No sé exactamente lo que hizo, pero dice que la castigó la tierra. Y la tierra en retorno cogió a los hombres y a las mujeres y los vomitó, los sacó a los habitantes. Eso es lo que Dios está diciendo que puede pasar. Nosotros queremos no contaminarnos con estas prácticas. No contaminarnos. Cuando yo pienso en esto, digo, wow, pero esto pasó hace muchos años. Estamos hablando muchos años antes de Cristo. Pero pensé en un ejemplo de algo que pasó durante Jesús. Una tierra que fue contaminada. Un imperio que fue contaminado y fue el Imperio Romano. El Imperio Romano era, en el tiempo de Cristo, el movimiento más grande que había en el mundo. El ejército más grande en el mundo era el ejército romano. Pregunta, ¿cuál fue el ejército que destruyó al Imperio Romano? No hubo ningún imperio, no hubo otro país, no hubo otro ejército que vino y destruyó este imperio. Sin embargo, hay personas que han escrito muchas cosas acerca de esto. Y también la escritura, como acabamos de leer en Levíticos, dice que si contaminamos la tierra con esto, como hicieron los romanos, empezando del César, como ustedes saben, mujeres de todas las naciones, hasta relaciones con jovencitos, todo eso está bien escrito. Y yo descubrí un historiador inglés. Su nombre es Edward Gibbon. Él vivió en el año 1730, nació y escribió y estudió, se dio y se entregó a escribir acerca del Imperio Romano. ¿Cómo fue que este imperio, que era el más poderoso del mundo, cómo fue que se destruyó? ¿Cómo fue que dejó de existir? Y él le llama a un libro que él escribió que se titula La historia de la decadencia y caída del Imperio Romano. Fue escrito en el 1776 y mira lo que él dice. Las 5 marcas de la cultura en decadencia romana. Número 1, preocupación de demostrar afluencia en vez de edificar en las riquezas. Número 2, que es la que quiero exaltar aquí, obsesión y perversión del sexo. Obsesión por el sexo. Se contaminaron de tal forma que hubo un castigo y este imperio, que era el más fuerte, el más poderoso, se destruyó de adentro. Nunca vino otro ejército a destruirlo. ¿Tú sabes por qué? Porque Dios dice, no se contaminen
con estas prácticas. En mi propio país yo a veces he pensado, wow, ¿por qué pasó lo que pasó en mi país? Mi padre con una palabra siempre me lo repetía y me decía, los cubanos no estamos en Estados Unidos porque somos buenos, estamos aquí porque había mucha corrupción. Y me hablaba de los casinos y de todas las cosas que estaban pasando en la capital, en mi país, en La Habana, ¿no? De todos los nightclubs y los cabarets más famosos del mundo entero. La Habana era la capital del mundo para estos grandes cabarets. Pero junto con esto venía el sexo, la prostitución. Y yo me he preguntado muchas veces si será posible que esto sea causa de lo que pasó en mi país. Solo Dios sabe. Pero te quiero decir que aún aquí, en nuestro propio país, te quiero hacer una historia. Hace un tiempo atrás estaba con mi esposa celebrando un aniversario y nos fuimos a Las Vegas. Queríamos conocer Las Vegas, ya que todo el mundo hablaba tanto de Las Vegas, y nos fuimos a Las Vegas y por supuesto fuimos a los lugares safe, ¿no? A los lugares donde estaba Cirque du Soleil, todas estas cosas. Fuimos a ver un show de un chino que montaba 30 sillas, una arriba de la otra, y él se subía de arriba. Vaya, la pasamos de lo mejor. Pero Las Vegas le dicen en este país Sin City por la prostitución. ¿Tú sabes por qué? Es el único estado, Nevada, el único estado en la Unión donde la prostitución es legal, en nuestro país, en USA. Y yo creo que esto tiene que ver con cosas que puedan pasar en nuestra nación. Recuerdo una vez, una tarde que salí con mi esposa y estaba caminando con ella y eran las 4 de la tarde, no eran las 10 ni las 11 de la noche, las 4 de la tarde, el día no clarito, el sol afuera, estábamos caminando cogidos de manos y viene una señora y nos llega y me da un panfleto y yo pensé, mira mi amor, esto seguro que es una comida, 2 por 1, ¿no? Y entonces me pongo a mirar ahí y cuando veo, free sex. Mi esposa cogió aquel papel y le fue como una leona para arriba a esa mujer que yo tenía que aguantarle, ¿no? Diciéndole, qué falta de respeto. Estoy aquí con mi esposo y usted viene a darle esto a él. Así es. Y yo me preocupo de que nos estemos contaminando nuestra nación, nuestras familias. Yo quiero hablarte de un hombre, un jovencito. Su nombre es Daniel, que un día dijo, yo no me quiero contaminar. Y en Daniel fue un hombre de Dios, un profeta, hay un libro de él. Y él dice así, te quiero leer en el capítulo 1. Versículo 8 dice, pero Daniel se propuso no contaminarse. Y cuando vemos con qué, este versículo nos dice con la comida y el vino del rey. Así que le pidió al jefe de los oficiales que no lo obligaran a contaminarse. Interesantemente, esto no era lo único. Si tú lees el libro entero de Daniel, la contaminación no era nada más que comida y vino. Era mucho más. Número 1, era otro Dios. Es la razón por la cual tiran a Daniel en la fosa. Tenía que alabar y buscar a otro Dios. Y él dijo, no, mi Dios es el creador del cielo y de la tierra. Y eso no fue muy bien y ustedes saben el resto de la historia. Y por supuesto, el rey que se había llevado a Daniel tenía mujeres de todas las naciones. Extremadamente con el sexo en una forma increíble. Y este hombre dijo, yo no me quiero contaminar con esto. Hoy en día muchas personas dicen, y yo oía tanto esta frase antes, y decía, wine me and dine me, and then later we'll see about sex. Primero dame el vino y la comida y después vamos a ver acerca de eso otro. Yo te quiero decir, nada ha cambiado. Lo mismo que pasó en la época de Daniel es lo mismo que está pasando hoy en día. Todo, ¿no? Una buena comida, un buen vino, una cosa y todo para llegar a algo más. Y cuando vienes a ver, nos estamos contaminando. Daniel no se quería contaminar ni con la comida, ni con el vino, ni con el Dios de esta gente, ni con el sexo. Y yo creo que ese es nuestro modelo. Daniel, seré puro, dijo. ¿Cómo podemos evitar contaminarnos? ¿Cómo podemos tener una familia sexualmente pura? Esa es la meta. ¿Cómo podemos tener una familia, papá, mamá, hijos, que podamos estar completamente puros sexualmente? Que esta presión no venga a nuestras vidas, porque van a haber consecuencias, como vamos a ver.
Bueno, lo primero que te quiero decir es renovando nuestra mente diariamente. Tú y yo necesitamos renovar nuestra mente. Necesitamos pensar más como piensa Dios, como piensa Cristo. Dice en Romanos 12, 1 y 2 así. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego a cada uno de ustedes en adoración espiritual que ofrezcan su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Dios desea que tú y yo ofrezcamos nuestro cuerpo al Señor y que nos podamos abstener de cualquiera de estas cosas, de inmoralidad sexual. Versículo 2, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. ¿Tú sabes lo que Dios quiere? Que nosotros podamos transformar nuestra mente. La palabra transformar, metamorfosis. ¿Tú has visto una mariposa que es una cosa lindísima, verdad? Pero ¿qué es lo que era la mariposa antes? Un gusano, algo feo. Eso es lo que Dios está haciendo con cada persona que viene a Él, que recibe vida eterna, que se salva, que recibe su espíritu, lo empieza a transformar. Y tú y yo necesitamos transformar nuestra mente diariamente con los pensamientos del Señor para no contaminarnos. Ofrecer nuestros cuerpos a Él, no amoldarnos, no acomodarnos al valor de este mundo, cómo piensa este mundo, ni mucho menos a lo que nuestra carne desea. Mira lo que la carne desea, va contrario a lo que estamos tratando de hacer. La carne, mira en Gálatas 5:19 como dice, está ahí en tu boletín. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. ¿Cuáles son? Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales. Todo lo que pasó en Levíticos 18. Dios le da un versículo, hagan esto, y termina después dándole 30 versículos en cómo no hacer estas cosas. La carne se dispara con estas cosas. Pero tú y yo podemos renovar nuestra mente, podemos cambiar cómo pensamos. Es más, hay un Salmo 119, versículo 9, dice así: ¿cómo puede un joven mantenerse puro? ¿Cómo es que un joven se puede mantener sin contaminarse? Interesante que dice un joven, pero quiero decirte que puede decir un viejo. ¿Cómo puede un viejo mantenerse puro? O uno de media edad, porque aquí hay mucho de media edad, ¿verdad? Pero ¿cómo puede una persona de media edad, un joven o un viejo, mantenerse puro? Mira la respuesta: obedeciendo tu palabra. Me esforcé tanto por encontrarte, no permitas que me aleje de tus mandamientos. He guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Tú ves, la palabra de Dios tiene un poder especial. La palabra de Dios, este libro, no, y perdónenme que esto se me está cayendo. La palabra de Dios tiene un poder especial. Este libro no es como cualquier libro. Cuando tú te conectas con el Señor, porque tú ves, la Biblia es la palabra de Dios. Jesús dijo, mi palabra es espíritu. Y cuando nosotros vamos aquí a escuchar de Dios diariamente, Él te va a dar a ti un poder sobrenatural. Un poder que comienza cambiando y transformando tu mente para tú hacer las cosas que le agradan a Él. Para tú disminuir cualquier presión acerca de este tema, presión sexual que puede venir a tu vida. Por eso es importantísimo que tú y yo podamos ir diariamente. Como un joven se puede mantener puro con la palabra de Dios. Hay un jabón que yo me baño con él que se llama Dial. ¿Cuántos han oído de jabón Dial? A mí me encanta, cuesta mucho más dinero, pero yo siempre le digo a mi esposa, honey, please, compra Dial. Dial no solamente me limpia súper bien, pero me deja un olor riquísimo. Yo te quiero decir de que la palabra de Dios hace lo mismo. Mira lo que Jesucristo dijo en Juan 15:3. Ustedes ya están limpios por la palabra. Yo te quiero decir a ti que la palabra de Dios tiene poder para limpiarte. Tiene poder para que tú puedas decir, no, yo no me voy a contaminar. No, yo voy a seguir
lo que Dios desea. Porque la voluntad de Dios es que yo me pueda mantener lejos de cualquier fornicación, de adulterio, de cualquier inmoralidad sexual. Ese es el deseo de Dios. Ese es lo que Dios desea para tu vida y para la mía. Esta mañana me levanté y yo me tomo una hora más o menos para despertarme. Y lo que me gusta hacer es hacer café. Empiezo a tomarme un cafecito, después el segundo, y veo las noticias en Google, ¿no? Ahí voy a Google News, leo algunas noticias, pero hoy me dio por poner Facebook. Normalmente yo no voy a Facebook a las 7 de la mañana, pero hoy lo hice. Y cuando hago mi sign in, lo primero que me sale, este señor que se llama Romundo Davis. El papá de Mando, que se acaba de casar con una de nuestras muchachas aquí, que se llama Priscila Benítez, y él puso algo interesante. Lean este link, y yo digo, ¿qué será este link? Y le doy al link, y era Priscila hablando de un tema muy, muy interesante, y cogí y modifiqué mi mensaje porque tiene que ver con esto que yo le estoy hablando. Entonces mi esposa me ayudó y cogimos 2 párrafos y los pasamos al español, y te los quiero leer como edificación de lo que esta jovencita de 25 años hizo y está haciendo para no contaminarse y poder entrar en el matrimonio como Dios manda. Y mira lo que ella dice: la satisfacción no viene al perseguir tus sueños, o al casarte, ella se acaba de casar, o al tener sexo, ella está experimentando eso ahora, o al ser bella, o al vivir una vida de gitana. Dice eso porque está viajando como por 4 o 5 países en Europa. La satisfacción viene al buscar a Dios completamente por su justicia. ¿Cuántas veces he aprendido esto? Pregunta. Demasiadas para contarlas. Danos hoy nuestro pan diario. Dios me va a satisfacer hoy, pero tengo que regresar a Él diariamente durante toda mi vida. Él me va a dar lo que necesito hoy, sí, pan y todas las demás necesidades físicas, pero también contentamiento, gozo y llenura en Él. Pero solamente suficiente por el día de hoy. Ejemplo, como los israelitas recogiendo maná cada mañana sin poder guardarlo para el día siguiente. Por si acaso, así debo vivir, dependiendo en el poder de Dios y en sus fuerzas para que me dirija cada mañana. ¡Wow! ¡Qué bueno está esto! Y yo dije, yo quiero leerle esto a la iglesia, porque tú ves, eso es lo que nosotros tenemos que hacer todos los días de nuestra vida. Cuando yo voy por la mañana y leo un poco y paso un tiempo en oración, that's good for today. Pero quizá no va a ser suficiente gasolina para llevarme el día de mañana y el próximo y el próximo. Si tú no te quieres contaminar, tú necesitas estar aquí renovando tu mente todos los días. Eso es lo que te va a mantener a ti sin caer, sin contaminarte. Punto número 2, lo cambié también todo, así que cópialo todo porque lo modifiqué un poquito. Pero huye y evita a individuos que están presionándote sexualmente. Hay muchas personas, triste decirlo, pero es la realidad, que están poniendo presión. Y hoy vamos a ver a una mujer que le estaba poniendo presión, tiqui tiqui, todos los días a un hombre para acostarse con él. Y vamos a mirar esto, pero mira lo que dice Pablo, el apóstol Pablo, acerca de esto de huir. Hay aproximadamente en la Biblia como 4 diferentes textos de huir, de salirte de ahí, de no estar donde tú puedes encontrar presión sexualmente. 1 Corintios 6, versículo 16 dice: ¿no saben que el que se une a una prostituta se hace un solo cuerpo con ella? Pues la Escritura dice, los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Tú ahí estás regresando a Génesis capítulo 2. Si tú te acuestas con una prostituta o adulterio o fornicación, no tiene que ser prostituta, simplemente la relación, tú te estás haciendo uno en cuerpo con esa persona. Como dijo Dios en Génesis 2 al esposo y a la esposa. Pero el que se une al Señor se hace uno con Él en espíritu. Huyan de la inmoralidad sexual.
Huyan de la inmoralidad sexual. Este es uno de esos textos que nos mandan a huir de estas cosas. Todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera de su cuerpo, pero el que comete inmoralidades sexuales peca contra su propio cuerpo. No queremos contaminarnos con esto. Queremos familias puras. Esto trae presión a nuestras vidas. José, el hombre que te quiero hablar de él. José era un hombre que dice la Biblia que he was good looking. José era un tipo bien guapo, bien parecido y estaba trabajando en un trabajo buenísimo. Su jefe tenía tremenda casa, tenía otros empleados y él era el supervisor de esta casa. Pero en esta casa había una mujercita, good looking girl. Yo pienso que era muy bonita, si no me echan a perder la historia. Pero, y también porque el hombre era de los que estaba high en el gobierno, o sea, que no iba, me imagino que tenía a alguien nice con él. Y mira lo que pasa en Génesis 39, versículo 10 y 12 también vamos a leer. Y dice así, día tras día, oye para esto, ya esto suena como presión, ¿verdad? Día tras día, no fue un día, una vez, un mes, no, día tras día, ella seguía presionando a José. Tú, ahí está hasta la palabra presión. Día tras día ella seguía presionando a José, pero él se negaba a acostarse con ella y la evitaba tanto como podía. Ella llegó, lo agarró del manto y le ordenó, vamos y acuéstate conmigo. José se rafó de un tirón, pero dejó su manto en manos de ella al salir corriendo de la casa. ¿Qué es lo que hizo José? José hizo dos cosas. Una, huir, como dice en varios lugares en la Biblia, huir de estas situaciones. Pero la segunda es la de verdad la que yo quiero exaltar en esta noche, porque esta me encanta. Yo creo que nosotros necesitamos practicar esta, y es, la evitaba tanto como podía. ¿Tú sabes lo que significa evitar a una persona? Especialmente una persona si te gusta y tú sabes que no debes de ir ahí. Significa de que si ella viene por ahí o él viene por ahí, yo hago así y me voy por aquí. Eso es lo que significa evitar. Y eso es lo que este hombre de Dios hacía. Evitaba a esta mujer. Nosotros necesitamos huir y evitar a individuos que nos presionan en esta área. Y déjame decirte, en mi trabajo yo conocí muchísimos y yo di mucho consejo a muchachas. Llama a la policía, llama al front desk, haz esto, haz lo otro. Huigan de personas así. Quizás tú preguntas, pero wow, tú sabes, uno le puede decir a una persona, no, get lost, no más. Pero tú sabes lo que es, día tras día, cualquiera resbala, ¿verdad? Cualquiera puede caerse, cualquiera puede decir, ok, cualquiera puede tener, es más, la Biblia dice que la carne es débil, la carne no es fuerte, es débil. Y tú sabes que siempre vemos en la historia de José, vemos esto, Dios estaba con José, Dios estaba con José, es más, todo lo que José hacía, prosperaba. Todo lo que José tocaba se convertía en oro, salía súper bien. Pero tú sabes qué, que yo encontré un versículo que habla de aquí para allá. Un versículo de José hacia Dios. Y es el que yo quiero compartir. Es más, nos lleva al primer punto también. Y mira lo que dice en la historia de José cuando sus hermanos vienen y se juntan con él. Ustedes que conocen la historia, el versículo es este. Génesis 42, versículo 18. Y dice, al tercer día les dijo, José le dice a sus hermanos, yo soy un hombre temeroso de Dios. Tú ves, esta es la razón por la cual José podía huir y alejarse de esta mujer, porque él era un hombre temeroso de Dios. Eso quiere decir que tenía un respeto profundo por su Dios, por su creador, que él sabía los mandamientos, que él sabía que Dios había hecho al hombre y a la mujer y que le había dicho, tú dejarás a padre y a madre y tú unirás a tu esposa, a tu mujer, y los dos serán una carne. Él conocía cuál era el deseo de Dios para su vida. Eso fue lo que Dios le dio a él, el poder de poder evitar a esta mujer y huir de ella. No solamente eso, te quería decir que en mi propia vida yo he tenido que aplicar algunos de estos versículos. Es más, yo acepté a Jesucristo a la edad de 22 años y empecé a andar con cristianos. No me llevaba muy bien con ellos al principio, pero de vez en cuando me invitaban a comer pizza e iba con ellos. Y entonces recuerdo que
hice esto como por 6 meses. Y después ya yo estaba graduado de la universidad y se me abre mi primer trabajo volando aviones a la edad de 22 años y me fui a vivir a Puerto Rico. Tenía que trabajar por lo menos otros 4 años. Había ido 4 años a la universidad, pero necesitaba 4 años más de práctica. Necesitaba miles de horas para poder conseguir el trabajo que yo estaba buscando. Y cogí y dejé a mi casa por primera vez a la edad de 22 años y me mudé para San Juan, Puerto Rico, la tierra del encanto, donde está el baile y el cha-cha-cha y todas esas cosas. Y me fui para allá y ¿tú sabes qué? No tenía amigos cristianos y caí en inmoralidad sexual y practiqué eso por años. Y no fue hasta que me di muchos golpes que decidí buscar las verdades y ver lo que Dios tenía para mi vida. Y con un versículo ahí yo puse a Dios en mi primer lugar. Y después este versículo que te voy a dar es mi segundo versículo de vida. Tú sabes que los cristianos a veces deben de tener versículos que son de vida, versículos que son propios de ellos, que le aplican a ellos nada más y que tú los guardas y que tú los atesoras porque tú recuerdas lo que pasó contigo. Pero cuando yo me decidí seguir al Señor, que fue con otro versículo, Mateo 6:33, empecé por un buen camino. Y entonces entré, el Señor empezó a bendecir mi vida y yo me mudé para Chicago y allá estaba solo otra vez. Y en el solo ese y con un buen trabajo me vi que me estaba desviando, como resbalando. Y vi un versículo que fue el versículo que yo apliqué para hacer una decisión de dejar a Chicago y mudarme y regresar a mi iglesia y estar junto con mis hermanos en la fe. Y es 2 Timoteo 2:22. Y dice, huye también de las pasiones juveniles. Y yo empecé a huir porque yo recordé que cuando yo tenía 22 años yo había caído y yo no quería caer una vez más. Y empecé a huir. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz, junto con aquellos que con un corazón limpio invocan al Señor. Subraya las 3 palabras que dice, junto con aquellos. No sé qué pasó ahí cuando me hicieron esto, pero se perdió la línea que estaba ahí. Junto con aquellos. El cristianismo no es para hacerlo solo. Esto no trabaja a solas. Esto trabaja junto con otros hermanos y hermanas que están buscando al Señor y que tú estás entregado a correr con ellos. Tus mejores amigos deben de estar aquí en la iglesia. Tus mejores amigos deben de ser los espirituales. Tus mejores amigos son los que aman este libro, los que quieren conocer un poquito más de Jesús, lo que Jesús dice acerca del matrimonio, de la vida, la presión del sexo, todas estas cosas que la Biblia nos habla. Eso deben de ser tus mejores amigos. Y nosotros los padres necesitamos enseñar a nuestros hijos estas verdades para que ellos no tengan esta presión. Esto es tremenda presión. El sexo es tremenda presión en nuestros hijos y en nosotros los viejos, en todo el mundo. Pero tú sabes qué, las respuestas están aquí. Huye y corre junto con aquellos que están buscando al Señor. Eso es lo que te quería decir. Lo otro que te quiero decir, 3, guardando nuestros ojos y nuestra mente. El sexo, mira lo que escribí aquí, escríbelo si te gusta. El sexo comienza en la mente y entra en la mente por medio de los ojos. Jesucristo habló acerca de los ojos y el sexo. Mira lo que dice Jesús en Mateo 5, versículos 27 y 28. ¿Han oído el mandamiento que dice no cometerás adulterio? ¿No? Relaciones sexuales otra vez de las cuales no queremos hacer, de las cuales Él nos dice en Levítico 18 y 19 y 20 que no practiquemos. No cometerás adulterio, pero yo digo, el que mira con pasión sexual a una mujer ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Te quiero decir a ti que Jesús está hablando de una mirada. Jesús está hablando de una segunda mirada. Allí creo que fue el pastor, el evangelista Billy Graham que dijo esto, no estoy seguro, pero ahí está el dicho, dice así: la primera mirada es inevitable, la segunda mirada es pecado. En otras palabras, tú estás caminando y tú ves algo y dices, wow, te vas por ahí. No mires para atrás, sí, mira, esa es la que es pecado. That be the one that get you in trouble. Esa segunda mirada. Y eso es lo que no queremos hacer. Nosotros necesitamos aprender a guardar nuestros ojos y nuestra mente. El sexo está aquí en la mente, pero entra en la mente por los ojos. Y Jesús dijo, si la miras en esta forma, la mirada es lo que te va a meter en problemas. Hay un ejemplo buenísimo que nosotros los hombres sacamos y es de un hombre
que está en la Biblia que se llama Job. Este tipo lo tenía todo. Job era un hombre rico, tenía dinero, tenía negocios. Y Job dijo algo parecido a lo que Jesús está diciendo. Dice, hice un pacto con mis ojos de no mirar con codicia sexual a ninguna joven. Con codicia sexual. ¿Y el pacto con qué fue hecho? ¿Con su mente? No. La Biblia dice, hice un pacto con mis ojos. ¿Por qué? Porque es a través de los ojos que eso entra en la mente. Y cuando entra en la mente del hombre o de la mujer, y vamos a hablar de eso en un momentico, porque esto yo creo que no es nada más que para los hombres, esto también es para las mujeres. Nosotros necesitamos aprender a controlar nuestros ojos. Es más, acabo de regresar de Venezuela y estábamos ahí en una conferencia del Espíritu Santo y el pastor Héctor Pineda, que muchos de ustedes lo conocen, dio una ilustración de esto. Y él estaba sentado en un cafetín tomándose un café y comiéndose un pancillo, y al lado de él había un hombre. Y el hombre le hace así, pero duro, dice que le dio aquí, le dio duro, y le dijo, mira para allá. Y él se quedó, que no sabía qué hacer, pero el hombre le volvía así, pero mira para allá. Y él cogió y empezó a temblar. Dice que lo miró a los ojos y no le quitó los ojos de él a los ojos de este hombre. Y cuando el hombre se dio cuenta que él no estaba mirando a esta mujer, dice, este está loco. Y cogió y se fue. Tú sabes, nosotros necesitamos aprender a hacer cosas así. Y aunque digan que estamos locos, pero si dicen que están locos, es porque estamos haciendo lo correcto. Porque tú ves el flow, el viento de este mundo es hacer esas cosas. Y nosotros no debemos hacer eso. Te dije que por qué mujeres. Te voy a hacer una historia. Cuando yo volaba, nosotros tenemos lo que se llama crew bases. El crew base es un lugar donde, así como el tamaño de esto, o el doble del tamaño de esto, donde a veces pasamos por un aeropuerto bien grande y tenemos 2 horas para esperar el próximo vuelo, o 3 horas a veces. Entonces la compañía nos hacía un crew lounge. Ahí teníamos lazy boys, café, esto, lo otro, computadora. Entonces más bien siempre los pilotos iban por un lado, las mujeres, las flight attendants para el otro lado. Pero hay veces que nos mezclábamos y hablábamos de todo tema. Y un día yo estaba haciendo mis papeles y había un grupito como de 5 muchachas y en mi trabajo habían también pilotos guapos, no como yo, tipo de verdad guapos, y cuando se ponían ese uniforme de Superman, muchísimo más. Y recuerdo una vez que fue hasta cómico, que venía un tipo good looking y yo estaba ahí haciendo mis papeles y oigo ahí por ahí diciendo a estas mujeres, look at that guy, there comes that killer, ahí viene el tipo ese, ahí viene el tipo, míralo. ¿Tú ves? Las mujeres también hacen lo mismo. ¿Qué te quiero decir con esto? Necesitamos aprender a guardar nuestros ojos. Cuidar lo que estamos mirando. Y tú te preguntas, bueno, José tuvo fuerza para decirle que no a esa mujer y esquivarla, dejarla. ¿Y Job? ¿De dónde sacó Job su fuerza? Ya vimos que José tenía fuerza porque dice que miraba hacia Dios, ¿verdad? Job hacía lo mismo. Mira este versículo acerca de Job 29:14 y habla de su vida, de su persona. Job 29:14 dice, de justicia y rectitud me revestía. Ellas eran mi manto y mi turbante. ¿Qué es lo que hacía Dios? ¿Qué es lo que hacía Job? Se vestía de la justicia y de la rectitud del Señor. Fue Job quien también buscaba de Dios. Fue por eso que Job fue bendecido grandemente, aún después de todo lo que pasó. Dice la Biblia que tuvo el doble de lo que tenía antes. ¿Por qué? Porque era un hombre que estaba buscando a su Señor. Y él descubrió que lo mejor que él podía hacer era guardar sus ojos, porque el sexo entra en la cabeza por los ojos. Y tú y yo necesitamos aprender a cuidarnos de eso. Hoy tenemos que cuidarnos la televisión. ¡Wow! No, ¿tú sabes cuántos canales? Hay más de 25 canales que tienen que ver con sexo. Hay como 5 shows que son de homosexuales. Hay como el internet.
a veces yo tengo una cuenta en Gmail, no tengo problema, pero en AOL tengo que ir directamente al sign in, porque si abro el AOL normal, lo que sale es increíble. Por todas partes, aún en las 575, en diferentes lugares, los letreros gigantescos, eso, estamos siendo bombardeados con lo que este mundo cree. Y tú y yo necesitamos cuidarnos. Si no nos contaminamos. Y una de las cosas que queremos hacer es cuidar nuestros ojos, aprender a no mirar estas cosas. La segunda mirada te lleva al pecado. Lo último que te quiero decir es temiendo a las consecuencias. Temiendo a las consecuencias de la inmoralidad sexual. Yo sé que te hemos hablado aquí en la iglesia y te decimos, no tengas miedo, porque la Biblia dice no tengas miedo. Yo te quiero decir, si hay un área donde tú puedes tener un poquito de miedo es en esta. Tenle miedo a las consecuencias de la inmoralidad sexual, porque lo que vamos a leer ahora es increíble. Pero si tienes una Biblia lo puedes buscar en Romanos capítulo 1 o si no me puedes escuchar a mí. Pero aquí vamos a ver ciertas cosas de lo que Dios dice como consecuencias a esos que simplemente quieren continuar y insisten en relaciones sexuales y dejar que esta presión venga a ellos, a su familia. En Romanos 1 versículo 24 mira lo que Dios hace con personas que quieren seguir en esto. Dice, por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones, que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros. ¿Tú sabes qué? Es algo bien interesante. Dice que Dios fue quien los entregó. ¿Por qué? Porque ellos insistían y insistían y Dios dijo, sí, ¿tú quieres hacer eso? ¿Te he tratado de persuadir a no? ¿Tú quieres seguir haciendo eso? Te entrego a estas cosas. Versículo 26 dice, por tanto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Otra vez, Dios los entregó porque persistieron. Versículo 28, además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios. Oye, para esto, estos son personas que tú le hablas y dices, chico, no me hable de Dios. Ay, pero tú con el mismo cuento de Cristo, de Jesús. Hay gente que así dicen y la Biblia dice hay gente que son así. Mira lo que pasa con esta gente. Además, como estimaron que no valía la pena. Oye, para esto, no vale la pena tomar en cuenta lo que Dios dice. Él, refiriéndose a Dios, Él a su vez los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no debían de hacer. You want to do it? Dios va a llegar al punto donde va a decir, just do it. Yo no quiero, ese no es mi deseo, pero Dios va a permitir esto. Cuidado, porque estas son consecuencias graves. 1 Corintios 10:8. Este es un pastor, este es el apóstol Pablo hablándole a una iglesia en el Nuevo Testamento bajo la gracia. Mira lo que dice aquí en 1 Corintios 10, versículo 8. No cometamos inmoralidad sexual como algunos lo hicieron, por lo que un solo día perecieron 23,000 personas. ¡Wow! Pablo está sacando algo que pasó way back there, bien allá atrás en el Viejo Testamento. Y le está diciendo ahora en el presente a esta gente que estaban en este problema, esta presión sexual y no dejaban esto, inmoralidad sexual. Les dice, oye, acuérdense que una vez allá atrás en el pasado, en un día, por esto murieron 23,000 personas. Cuidado, yo he perdido muchas amistades a enfermedades, al AIDS y a 20 cosas raras por persistir y seguir en estas cosas. Y en Números 32:23 habla de que dice que vuestro pecado te va a alcanzar, que te encontrará. It will find you out. Tú sabes, hubo un pecado en mi familia que estuvo escondido por 51 años. Tú dirías que una persona que comete un pecado de esto de inmoralidad sexual y si han pasado 51 años, tú dirías, nadie se enteró. Ya eso está, ni me acuerdo de eso. Cuando yo tenía 45 años, empezamos a recibir cartas de mi país, cartas dirigidas a mi padre, de un señor llamado Jorge Guerrero, diciendo que era hijo de mi padre. Y las cartas seguían viniendo y las botaba y después no sabíamos qué hacer con las cartas hasta que la cosa salió y él admitió y confesó que 6 años antes de casarse con mi mamá, él había tenido un hijo
con una sirvienta. 51 años después salió el pecado de inmoralidad sexual. La Biblia dice, tu pecado te va a alcanzar. Mejor es que nos arrepentamos de todas estas cosas y digamos, no, yo no quiero hacer las cosas así. ¿Triste? Sí, hay gracia, hay misericordia, hay amor, Dios perdona, por supuesto que sí. Pero hay consecuencias también. Témele a estas consecuencias. En Proverbios 6 habla de un hombre que tiene relaciones con la mujer de otro. Léete ese proverbio para que tú veas, ahí te lo dejé. Para que tú veas lo que hace un marido que está bravo con el que se mete con su esposa. Dice que no tiene misericordia contigo. Dice que no puedes ni darle dinero. Es más, mira el show ese que han puesto, Cheaters. Yo no lo veo, pero lo he visto un par de veces. ¿Han visto Cheaters? Se trata de lo que están haciendo, se trampa, de los detectives que ponen y todo eso. Ve, para que tú veas cómo se entran a palo cuando descubren la verdad. Hay consecuencias. Dios no quiere esto. Necesitamos aprender a cuidarnos. Quiero terminar con este versículo que lo vamos a poner en la pantalla y vamos a orar. 2 Corintios 5:17. Si tú estás en algo de esto, que Dios utilice este versículo y todo esto que hemos leído para tú decir, yo no quiero esta presión en mi vida. Yo quiero hacer las cosas como Dios desea. Y yo quiero esperar al día que yo me pueda casar. O si tú estás casado y estás haciendo alguna de estas cosas, que tú puedas quebrantarte en una oración aquí hoy y decir, Señor, perdóname, yo quiero separarme de esto, yo no quiero hacer esto, yo no quiero vivir en esta forma, esto es una presión en mi vida, va a ser presión en mi familia, va a ser presión para mis hijos, para todo el mundo alrededor mío. El versículo es este, dice así, si estás en Cristo, fíjate cómo dice, si estás en Cristo, eres una nueva creación. Las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. Si tú tienes a Cristo, tú puedes tener un comienzo nuevo. Y si tú has estado en algo de esto, tú puedes arrepentirte y decir, Señor, arrepentirse nada más que quiere decir, estoy haciendo esto, no debo hacer eso, voy a ir por donde dice Dios, no voy a hacer eso más. Eso es arrepentirse. Que tú le digas a Él, yo quiero hacer eso. Yo quiero que tú me des la fuerza que le diste a Job, yo quiero que tú me des el poder que le diste a José, para separarme de cualquier cosa de esta y recibir de ti bendición. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por lo que tú nos has hablado aquí. Yo te pido, Señor, que tú nos enseñes a cada uno de nosotros a renovar nuestra mente, a huir y a evitar cualquier tipo de inmoralidad sexual que venga hacia nosotros. Si hay alguien aquí que no está en Cristo, que le pueda decir hoy, sí, Señor, yo creo que tú puedes perdonar mis pecados. Y estoy poniendo mi fe en ti. Sé que tú moriste por mis pecados, que te enterraron, resucitaste al tercer día, estás vivo y que tú eres el camino a Dios. Y yo quiero creer en ti, yo quiero recibir perdón de pecados. Que tú lo puedas hacer hoy. Y dile ahí en tu corazón, Señor, te acepto para tener vida eterna. Señor, ayúdanos a quitar esta presión de nuestras familias, de cada uno de nosotros, a vivir para ti, a estar protegido bajo tu manto sobre todas estas cosas. Ayúdanos a hacer esto. En el nombre de Jesús. Amén.